El Mini 4 Pro es el mejor dron de menos de 250 gramos que podemos tener a día de hoy. El dron de menos de 250 gramos con más capacidades y con más características, con una cámara realmente capaz, incluso en condiciones de baja luz o incluso de noche, y con prácticamente todas las capacidades de vuelo en cuanto a vuelos inteligentes y demás que pueden tener drones más grandes como el Air 3 o incluso el Mavic 3. Así que hoy os voy a contar cómo configuro yo el Mini 4 Pro para volar este dron de la manera más segura y para obtener con él los mejores resultados posibles. ¿Tienes o vas a tener un DJI Mini 4 Pro? Configúralo como te voy a contar en este vídeo para obtener los mejores resultados. Y vamos a comenzar con las configuraciones de seguridad. Aquellas configuraciones que son importantes para volar nuestro dron de forma lo más segura posible. Para ello nos vamos a ir a los tres puntitos y la primera pestaña de seguridad. Bueno, ahí tenemos unas cuantas cosas importantes. La primera de ellas es el sistema anticolisión, ahí lo veis. Vamos a poder configurarlo para que se comporte de la manera que necesitemos en cada momento. Veis que tenemos tres opciones: esquivar, frenar o apagado. Si lo dejamos apagado, desactivamos los sensores, no van a funcionar. Si nos acercamos contra un obstáculo, el dron se va a chocar. Si lo ponemos en frenar, el dron se detendrá cuando detecte algún obstáculo. Ya sabéis que el Mini 4 Pro detecta obstáculos en todas direcciones. Y si lo ponemos en esquivar, lo que hará el dron es continuar su camino, aunque encuentre un obstáculo, pero buscará la manera de esquivarlo. Va a esquivar ese obstáculo y continuar su camino de la mejor manera posible. Y veis que tenemos debajo dos opciones más que atañen al sistema anticolisión, que son opciones de esquivar. Tenemos normal y tenemos elegante. ¿Esto qué es? Bueno, para que lo entendáis, el conjunto de sensores antiobstáculos que lleva el dron crea alrededor de él una especie de burbuja invisible. Una especie de burbuja invisible que lo protege en todas direcciones y detecta esos obstáculos en todas direcciones. Si lo ponemos en normal, esa burbuja invisible antiobstáculos va a ser más grande. Si lo ponemos en esquivar, vamos a reducir el tamaño de esa burbuja antiobstáculos y el dron, aunque va a seguir esquivando los obstáculos que encuentre en su camino, lo va a hacer de una manera, digamos, más temeraria, acercándose bastante más a esos obstáculos. Veis que cuando cambiamos a elegante, incluso la propia aplicación de DJI Fly nos avisa y nos dice que, bueno, pues que este modo es algo más arriesgado, aumenta el riesgo de colisión y que lo hagamos bajo nuestra responsabilidad. Si le damos a OK, lo pondríamos en elegante. Siempre, por supuesto, podemos volver a normal. Personalmente os recomiendo dejarlo habitualmente en normal, y a no ser que queráis que el dron se acerque más a los objetos porque lo necesitéis para las tomas que estáis grabando, queréis conseguir ese efecto o lo que sea. Bueno, en general os recomiendo normal. Antes de seguir, dejadme que os hable muy rápido de Recoverit, aplicación de recuperación de archivos de Wondershare que patrocina el vídeo de hoy. No sé si os ha pasado alguna vez, seguro que sí, igual que a mí, que habéis borrado por error algún archivo, alguna foto, algún vídeo, o que vuestra tarjeta microSD de vuestro dron o vuestra cámara no ha funcionado todo lo bien que esperamos y se corrompe alguna foto o algún vídeo. O la habéis formateado por error y habéis perdido fotos o vídeos valiosos. Es un verdadero fastidio y esta aplicación, Recoverit, nos puede salvar el día con esto alguna que otra vez, pues es capaz de recuperar esos archivos borrados o esos archivos corruptos que creemos perdidos, pero que en realidad están ahí, esperando a ser recuperados. Con Recoverit podemos hacerlo de manera sencilla, ya que nos permite desde analizar una unidad completa, un disco, una unidad USB, una tarjeta microSD, lo que sea, hasta recuperar archivos corruptos concretos simplemente arrastrando el archivo a la aplicación. También ese vídeo o fotografía que no se puede reproducir porque el archivo está corrupto, con Recoverit tenemos bastantes posibilidades de poder recuperarlo. Recoverit soporta prácticamente todos los formatos de archivo y sistemas de archivo
archivos y tiene una alta tasa recuperando esos archivos perdidos. Tiene tanto versión para Mac como para Windows y puedes probarlo gratis entrando en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias a Recover It por patrocinar el vídeo de hoy. Seguimos. Si seguimos bajando en la pestaña de seguridad, tenemos las opciones de RPO. Estas opciones también son importantes y hay que configurarlas adecuadamente. Aquí tenemos el RPO avanzado y veis que tenemos también dos opciones, óptimo o predeterminado. Si lo ponemos en predeterminado, vamos a tener el RPO o el sistema de vuelta a casa de toda la vida. Cuando el dron pierde la señal o cuando pulsamos manualmente para que vuelva a casa, bueno, pues lo que va a hacer es elevarse a la altura que marquemos aquí en altitud RPO. Veis que vamos a poder mover esa altura desde 20 hasta 120 metros. Si usáis el sistema predeterminado, bueno, no os recomiendo poner una altura demasiado elevada. Siempre os aconsejo mirar el entorno donde estáis volando y poner una altura lo suficientemente alta para sobrepasar cualquier obstáculo que tengáis en esa zona. Habitualmente 30-40 metros suele ser suficiente. Y si configuramos el RPO en modo óptimo, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues en modo óptimo no se va a comportar, digamos, de manera programada, subir a la altura establecida, volver en línea recta y bajar, sino que el dron va digamos, volver de una manera mucho más orgánica, recordando la ruta que utilizó para llegar hasta donde está y utilizando los sensores de obstáculos, bueno, pues para ir buscando la ruta más óptima, como su propio nombre indica, para regresar al punto de origen gastando la menor batería posible. Este es un modo muy interesante, aunque hay que tener cuidado porque, bueno, pues los sensores no ven cables ni cosas de ese estilo, entonces, bueno, depende de la zona en la que estemos, puede ser recomendable dejar el modo predeterminado. Yo habitualmente lo tengo en óptimo, pero bueno, eso es pues a criterio del usuario. Si estáis volando en una zona complicada, con muchos cables de la luz o muchos obstáculos finitos que los sensores antiobstáculos no van a ver, mejor ponedlo en predeterminado, marcáis la altura y os vais a evitar ese tipo de percances. Si no, la forma óptima, la de verdad, es que habitualmente funciona bastante bien. Seguimos bajando en la pestaña de seguridad y aquí vamos a encontrar otra opción interesante, que es la de configuración avanzada de seguridad. Si pulsamos ahí, nos vamos a ir a las opciones que van a indicar el comportamiento del dron en caso de pérdida de señal. Estamos volando y por lo que sea perdemos la señal con el dron. Bueno, pues no hay que asustarse porque si tenemos esto bien configurado, lo vamos a recuperar sin ningún problema. Al perder señal podemos decirle que haga el RPO, la vuelta a casa automática, que aterrice o que se quede estacionario. Habitualmente, volando en exteriores, en condiciones normales, siempre os aconsejo tener esto en RPO, para que el dron vuelva a casa en caso de pérdida de señal. En situaciones muy concretas, os recomiendo cambiarlo a estacionario. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay momentos en los que no nos conviene que el dron, si pierde señal, se eleve e intente volver a casa. ¿Qué momentos son esos? Bueno, pues si estamos volando en interiores, por ejemplo, se pegaría con el techo. Si estamos pasando con el dron por debajo de sitios, debajo de un puente, por lugares estrechos, lo que sea, lugares en los que si por lo que sea el dron pierde señal justo cuando está ahí y se intenta elevar para volver a casa, se pegaría con un obstáculo en la parte de arriba. En todos esos casos, cuando vayamos a hacer ese tipo de vuelos, lo cambiamos a estacionario. El resto de casos, RPO. Descender, no se me ocurre ningún escenario en el que quiera que si el dron pierde señal, aterrice. Eso, podríamos perder el dron, aterrizar encima de un río, aterrizar en algún lugar poco adecuado, en fin, descender yo eso no lo uso nunca. Y si bajamos un poquito más, en la parte de abajo tenemos una opción que es relativamente nueva, esta la han puesto en uno de los últimos firmwares, que es posicionamiento visual y detección de obstáculos. Podemos apagarlo o encenderlo. Esto recomiendo tenerlo encendido el 99% de las veces. Cuando esto lo desactivamos, lo que va a hacer es desactivar los sensores inferiores del dron, los que detectan el suelo y ayudan a mantenerlo estable, sobre todo en caso de que perdamos la señal GPS. ¿En qué momento podemos desactivarlo? Puede ser útil. Bueno, pues cuando estemos volando muy cerca del agua, por ejemplo, para evitar lecturas erróneas de esos sensores, o si vamos a pasar por algún objeto cercano por la parte de abajo, si pasamos a velocidad no muy rápida, el dron va a detectar ese objeto y va a hacer que se eleve hacia arriba, podríamos chocar con algo en la parte de arriba.
Si no queremos que eso pase, podemos desactivar esto. Pues yo qué sé, pasar el dron por la ventanilla de un coche o por una ventana. Cosas similares, en esos casos conviene desactivar estos sensores. Pero bueno, esto la mayoría del tiempo os recomiendo dejarlo activado. No lo desactivéis si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo. Por último, en el tema de seguridad, nos salimos de estas pestañas y nos vamos a unas herramientas que son súper útiles y súper potentes y que os recomiendo utilizar todo el tiempo. Los que tenemos aquí en la esquina inferior izquierda de la pantalla principal de vuelo. Aquí veis el radar. Deslizando el dedo sobre esto vamos a ir cambiando entre las tres herramientas que hay aquí. Radar, mapa y el asistente visual, que bueno, ahora si el dron no está volando no aparece funcionando, pero en cuanto esté en vuelo va a aparecer. Veis que deslizando el dedo podemos pasar entre los tres. Sobre el radar hice un vídeo completo que os va a explicar el funcionamiento completo de todo lo que vemos en ese radar, os lo dejo por aquí arriba. Básicamente nos va a ayudar pues a orientarnos cuando estemos volando, nos va a indicar en qué posición está el punto de despegue, en qué posición está el dron respecto a nosotros, nos va a indicar el norte, nos va a indicar obstáculos también, que vean los sensores ahí. Bueno, una herramienta muy útil que yo utilizo mucho. Insisto, si queréis ver su funcionamiento en detalle, id a este vídeo. Y luego el mapa, bueno, yo es el que menos uso realmente, pero el asistente visual, que también es algo que ha llegado al Mini 4 Pro recientemente, en uno de los últimos firmwares, heredado del Mavic 3, nos va a permitir mirar por los sensores de obstáculos del dron. Esto es súper útil porque en esta ventanita pequeñita de aquí, como estáis viendo ahora en la imagen en pantalla, vamos a poder ver lo que ven los sensores, tanto los laterales como los traseros como los delanteros. Y esto es muy útil y una herramienta de seguridad muy potente, ya que mientras volamos y vemos la imagen de la cámara principal en grande en la pantalla, en esa esquinita podemos ir viendo si nos estamos desplazando lateralmente, pues lo que tenemos en ese lateral, si nos vamos desplazando hacia atrás, lo que tenemos en la parte de atrás. Es algo que nos va a permitir ser conscientes en todo momento de nuestro entorno y nos va a permitir también pues evitar muchos accidentes. Os recomiendo usarlo todo el tiempo porque de verdad es una herramienta de seguridad súper potente. Tras haber ajustado las configuraciones de seguridad adecuadamente, vamos a hablar ahora de algunos cuantos ajustes de, digamos, control que son interesantes pues ajustar bien. Nos vamos a ir a la pestaña de control y bueno, aquí tenemos también unas cuantas opciones interesantes. La primera de ellas atañe al modo de seguimiento Active Track. Es la configuración de Smart Shots. Si entramos ahí, vemos que tenemos unas cuantas opciones. La primera de ellas, la primera pestaña, pues si hacemos seguimiento de personas, y la segunda, pues si hacemos seguimientos de vehículos. La de personas es la que más opciones tiene. Como veis, el nuevo sistema Active Track 360 que incorporan estos drones, bueno, pues nos presenta unos círculos y nos van a permitir mover el dron entre esos círculos mientras nos hace el seguimiento. Hay un círculo interior y un círculo exterior. Entonces, en estas opciones vamos a poder determinar, tanto el radio interior como el radio exterior. Veis que el interior, como mucho 4 metros, y el exterior, como muy lejos, 15 metros. Entonces podemos acotar esas distancias entre las que queremos que se mueva el dron. Si queremos que nos siga de muy de cerca o que se aleje más y lo ponemos en el círculo exterior, bueno, todo esto lo podemos acotar aquí. Yo habitualmente esto lo tengo entre 4 y 12 metros, pero bueno, esto es a gusto y dependiendo del efecto que queramos conseguir. Si bajamos un poquito más, también podemos determinar la altura en estos diferentes círculos. La altura en el círculo interior, que es un círculo más cercano al objetivo de seguimiento, y la altura en el círculo exterior. Veis que podemos ponerle una altura interior desde medio metro hasta 15 metros. Yo en el interior, bueno, pues como está más cerca de nosotros, pues suelo tenerlo alrededor de los 2-3 metros, dependiendo de lo que quiera conseguir. Y el exterior, pues lo mismo, 15 metros hasta medio metro. Bueno, pues en el exterior yo habitualmente lo tengo en 12, 10 más o menos. Bueno, esto lo podemos ir modificando dependiendo de lo que queramos que haga el dron. Y luego tenemos el movimiento de cámara, si queremos un movimiento normal o un movimiento rápido. El movimiento rápido
pues va a ser más brusco, menos cinematográfico. Yo habitualmente esto lo tengo en normal. Y por último, podemos activar el vuelo cerca del suelo. Si activamos esto, bueno, pues vamos a permitir que el dron se acerque mucho más al suelo, lo cual también es más peligroso. Si lo desactivamos, bueno, pues como veis, no se acercará a menos de 2 metros del suelo. Y si nos vamos a los vehículos, bueno, pues aquí hay poquísimas opciones. Esto va a ser prácticamente todo automático y solo podemos elegir si queremos que el movimiento de cámara sea rápido, recordad, más brusco, menos cinemático, o normal. Yo esto habitualmente siempre lo tengo en normal. Justo debajo tenemos para mí el ajuste de control más importante de todos, los ajustes de ganancia y exposición. Lo primero que tenéis que hacer cuando tengáis vuestro Mini 4 Pro, cuando os hayáis ya familiarizado con él, es entrar aquí e ir probando hasta encontrar los ajustes que se adapten a vuestro estilo de vuelo y a vuestras necesidades. Como veis, si entramos aquí, podemos ajustar estos parámetros tanto para el modo cine, como para el modo normal, como para el modo Sport. Como veis, hay un montón de opciones. Tenemos la velocidad de la aeronave, tanto de manera horizontal como en ascenso y descenso. Veis que en el modo normal el máximo es 43,2 km por hora. Podemos acotarlo y decir que en modo normal, por ejemplo, no vuele a más de 24. Bueno, yo esto lo tengo a tope. En el modo Sport la velocidad máxima es de 57,6 km por hora. Y en el modo cine, bueno, pues en el modo cine no tiene sentido ponerlo a 43 porque sería como el modo normal. En el modo cine nos va a permitir, bueno, bajar hasta los 3,6 km por hora, que es una velocidad muy lenta. Si queréis emular el antiguo modo trípode de los antiguos drones de DJI, bueno, os recomiendo poner esto pues al mínimo, a 3,6. Yo habitualmente lo tengo alrededor de 5, este modo cine, pero bueno, también lo voy ajustando dependiendo del efecto y la velocidad a la que quiera que el dron vuele. Si bajamos un poquito más, tenemos otros 3 parámetros: velocidad angular máxima, fluidez de giro y sensibilidad de freno. Esos son mis parámetros para el modo normal. La velocidad angular máxima y la fluidez de giro afectan a la velocidad de rotación del dron. Cuando movemos la palanca izquierda hacia los lados, esta de aquí, esa velocidad a la que gira el dron, y también la inercia con la que se detiene en ese giro cuando soltamos esa palanca. Bueno, esos son esos 2 parámetros. Probad y ir ajustándolos a lo que se adapte a vuestras necesidades y vuestro estilo de vuelo. Esos son los parámetros que yo uso en el Mini 4 Pro en modo normal. Bueno, como veis, en modo cine pues son esos de ahí, y en modo Sport son esos de ahí. Y la sensibilidad de freno es afecta a lo que tarda el dron en detenerse cuando soltamos la palanca. Imaginaos que vamos hacia adelante con la palanca esta hacia arriba, pues cuando soltamos, la inercia que tiene el dron y lo que tarda en detenerse. Tened cuidado con esto porque si lo bajáis mucho, pues el dron va a tardar mucho en detenerse y podéis chocar contra algo. Bueno, esto tocad aquí, mirad cómo se comporta y podéis ir bueno, pues haciéndoos un poco con el tema. Mi valor suele ser 100. Yo ya estoy acostumbrado a esa inercia, pero bueno, eso ya es cosa personal, ¿vale? Yo os estoy enseñando aquí mis valores, pero no hace falta que tengáis los mismos. Tomadlos como referencia e ir ajustándolos a vuestras necesidades y vuestro estilo de vuelo. Si bajamos un poquito más, tenemos la exposición. Veis que tenemos una gráfica y podemos ajustarla tanto para arriba abajo, para giro y para la inclinación y rotación. Estos son mis valores para el modo normal. Cada modo tiene sus valores distintos y, como veis, esto podemos modificarlo. Veis que la gráfica varía, las gráficas, si vamos modificando esto. Esto lo que hace es afectar a la sensibilidad de las palancas de control en cada uno de los movimientos. Sobre esto a fondo también os hice un vídeo hace tiempo que os dejo por aquí arriba por si queréis conocer el funcionamiento de esto de la exposición y la ganancia en detalle. Aquí os muestro mis configuraciones para el Mini 4 Pro, pero bueno, si queréis entrar en los entresijos del funcionamiento de estos parámetros, id a ver ese vídeo. Y por último, en la parte de abajo del todo, tenemos la configuración del gimbal, del estabilizador, de la velocidad de la ruedecita esta con la que movemos el gimbal arriba y abajo. Tenemos 2 parámetros, veis que tenemos la velocidad del control y la fluidez de inclinación. El primer parámetro afecta a la velocidad a la que el gimbal baja y sube cuando tocamos la rueda, y la fluidez de inclinación afecta a la inercia con la que se detiene y con la que inicia su movimiento cuando empezamos a tocar la rueda. Cuando veis que está bajando, cuando yo suelto, pues toda esa inercia para detenerse, o la inercia para empezar ese movimiento.
Estos son los valores que yo suelo utilizar en el gimbal. Y por último, en la pestaña de control hay otra opción que yo considero muy interesante, que es la personalización de los botones. Esta opción nos va a permitir personalizar todos los botones del mando y personalizarlo a nuestro gusto. Fijaos que si entramos ahí, veis que vamos a poder establecer funciones para cada uno de los botones. Ahora estoy usando el DJI RC2 con pantalla. Si tenéis el mando básico, bueno, pues también podréis configurar los botones que tiene, que son menos que este, pero lo mismo. Este lleva 2 ruedas en vez de una y lleva 2 botones aquí traseros, en fin, lleva más botones que configurar, pero es lo mismo en los dos mandos, ¿vale? Esta es la configuración que yo utilizo en este mando. El botón C1, que es uno de los traseros, para recentrar automáticamente el gimbal. El botón C2 para bloquear la exposición de la imagen. La rueda derecha para hacer zoom. Y podemos hacer combinaciones de rueda derecha con los dos botones de atrás. Botón C1 más rueda derecha para ajustar la velocidad de obturación y botón C2 más rueda derecha para ajustar la ISO. Esto es para cuando tenemos la cámara en manual. Veis que si entramos en cualquiera de los botones, bueno, pues podemos elegir un montón de opciones. Por un lado de control, podemos encender la luz auxiliar, cambiar de modo de cámara FPV o estabilizado, activar el control de crucero. Si nos vamos a cámara, pues podemos configurar aquí un montón de controles de la cámara, y en otros pues ahora mismo no hay ninguno. Yo imagino que esto será por si en el futuro añaden alguna cosa, pero como veis tenemos opciones de todo tipo para asignar a estos botones. Por último, vamos a ver la configuración de la cámara. Os voy a enseñar cómo configuro yo la cámara y os voy a dar unos cuantos consejos para sacarle mayor partido a la cámara del Mini 4 Pro. Para ello, vámonos primero pues a los 3 puntitos, a la pestaña cámara. Como veis, tenemos 3 perfiles de color: perfil normal, perfil HLG y perfil de log M. El perfil normal es el perfil, digamos, más sencillo de utilizar. El propio dron ya le aplica contraste, le aplica saturación a la imagen y es un perfil que realmente en este dron funciona muy bien. Si no vais a hacer corrección de color ni tenéis mucha idea de todo eso, es el perfil que os recomiendo usar habitualmente. No siempre, casi siempre, porque ahora os voy a dar otro consejo sobre el perfil HLG, que es un perfil muy interesante. Bueno, seguimos con el perfil normal. Como veis, podemos elegir el códec, que grabe en H264 o que grabe en H265. ¿Qué diferencia hay? Bueno, el códec H264 es un códec bastante más antiguo, hasta ahora ha sido el más habitual, pero es un códec menos eficiente que el H265, eficiente en cuanto a tamaño. Si grabáis en H264, los ficheros os van a ocupar más tamaño, más megas, más gigas, pero van a ser más fáciles para vuestro ordenador el manejarlo. Si no tenéis un ordenador demasiado potente, bueno, pues os recomiendo grabar en H264. Si tenéis un ordenador moderno, actual, bueno, pues habitualmente yo siempre grabo en H265. Si no tenéis problemas de potencia con vuestro ordenador a la hora de editar ese vídeo, os recomiendo H265 porque os van a ocupar menos espacio los ficheros. Si pasamos a los otros dos perfiles, el HLG y el de log M, veis que esa opción desaparece. Tanto el perfil HLG como el perfil de log M graban en H265 y no podemos cambiarlo. No podemos elegir grabar en otra cosa. Os hablaba del perfil HLG. Este perfil es un perfil muy interesante. Es un perfil de alto rango dinámico, es un perfil que graba en 10 bits de color, igual que el de log M. El perfil normal graba en 8 bits. Y es un perfil que yo estoy descubriendo en los últimos tiempos. Antes no lo usaba mucho, pero ahora sí que me gusta usarlo, sobre todo en condiciones, digamos, de luz bastante extremas. Cuando estamos grabando un atardecer, un amanecer, tomas con mucho contraluz. Es un perfil que da muy buenos resultados en esas situaciones, que se deja hacer corrección de color también muy bien y que nos puede dar resultados muy interesantes. Resultados como estos que estáis viendo en pantalla. Os recomiendo probar este perfil y jugar con él y descubrirlo, porque ya os digo, es un perfil muy interesante que en este tipo de situaciones de luz nos da resultados espectaculares. Y luego tenemos el perfil de log M, que es un perfil completamente plano, es un perfil logarítmico. El resultado inicial que vamos a obtener es una imagen muy fea, sin contraste, sin saturación, bueno, pues muy, como digamos, lavada, y esto nos permite luego hacerle corrección de color y sacar el mayor rango dinámico de la imagen
imagen de este dron. Si sabéis hacer corrección de color, si os vais a meter en este tipo de cosas, bueno, pues es el perfil que os recomiendo usar habitualmente. Veis que aquí debajo, cuando ponemos el de log M, veis que en los otros no está, aparece esta opción que es el asistente visual de color. Esto lo que hace es pues darnos en la imagen que vemos en la pantalla, en esta de aquí, pues una capa para verlo más bonito. Fijaos que si lo desactivo, vamos a ver la imagen sin contraste, sin saturación, la imagen fea del perfil de log M, que luego en edición vamos a tener que tratar para que se vea bien, para que mientras estamos grabando no se vea feo y veamos un poco pues los colores bien y demás. Activamos este asistente visual y vamos a ver una imagen pues más agradable a la vista mientras volamos y grabamos con el dron en este perfil. Os recomiendo tener esto activado. De aquí, ¿qué más podemos tocar? Pues fijaos, tenemos aquí el histograma. Esta es una herramienta muy interesante que nos va a ayudar a exponer correctamente la imagen. Veis que cuando lo activamos sale el histograma que podemos colocar en la parte de la imagen que queramos. Y bueno, no voy a entrar aquí de lleno en explicar cómo se usa el histograma. Si sabéis usarlo, os recomiendo que lo saquéis y lo utilicéis. Pero básicamente nos va a indicar si la imagen está bien expuesta. Veis que ahora mismo está todo hacia la izquierda. Si tenemos la imagen demasiado oscura, voy a oscurecerla todavía más para que lo veáis, veis que se nos mueve la gráfica hacia la izquierda, y si por el contrario está demasiado quemada, demasiado luminosa, veis que se nos mueve hacia la derecha. Lo ideal es mantener una gráfica, bueno, pues más centrada, y esto, bueno, pues puede ser una indicación para saber si tenemos la imagen bien expuesta o no. Otra opción súper interesante, otra herramienta muy potente es la alerta de sobreexposición. Veis que yo la tengo activada, yo esta siempre la tengo activada porque nos va a activar lo que llamamos el modo cebra. Y eso lo que va a hacer es las partes de la imagen que estén quemadas, le va a poner rayitas para avisarnos y decirnos que están quemadas. Bueno, ahora no vemos muchas, pero fijaos, si sobreexpongo la imagen veréis cómo empiezan a salir todas las partes quemadas, se nos ponen con el modo cebra, y eso es un aviso visual muy rápido y muy potente para darnos cuenta de que nuestra imagen no está bien expuesta. Entonces, bueno, os recomiendo tenerlo esto siempre activado para, fijaos, ¿veis? Nos avisa y poder exponer la imagen pues adecuadamente para no tener partes quemadas. El asistente de alerta de sobreexposición, activarlo siempre. Y por aquí, bueno, pues poco más. El balance de blancos en vídeo, siempre os recomiendo poner el balance de blancos en manual, nada de automático, porque así no vamos a tener cambios de balance de blancos mientras estamos grabando. Le ponéis la temperatura de color que queráis. En días soleados normales, bueno, pues yo suelo poner 5700 o por ahí, más o menos. Y eso, nunca en automático, porque si no el dron lo va a gestionar automáticamente y al mover la cámara pues habrá veces que cambie ese balance de blancos y nos estropee la toma. Y por último aquí hay una opción muy interesante que es la de estilo. Veis que si la abrimos tenemos ahí dos opciones, que es definición y reducción de ruido. En definición vamos a poder configurar desde -2 hasta +2. Yo habitualmente esto lo tengo en -1, -2, y esto lo que va a hacer es quitar un poquito de la nitidez digital que por defecto añaden este tipo de drones. Si lo ponéis en +2, pues vamos a tener muchísima nitidez digital añadida, así que esto ya es a gusto del efecto que queráis conseguir. Yo, si queréis una imagen más cinemática, más profesional, bueno, pues os recomiendo como mucho a 0, pero bueno, yo habitualmente lo tengo en -1 o incluso en -2. Y por otro lado, la reducción de ruido. Aquí podemos, bueno, pues también calibrar un poquito la reducción de ruido que aplica automáticamente el dron. Desde +1 hasta -2. Yo esto habitualmente lo suelo dejar en 0. Y ahora vámonos a la pantalla principal a ver las configuraciones de la cámara. Veis que tenemos un modo automático, este es el modo más sencillo de usar, y un modo que da unos resultados excelentes en este dron. Podéis usarlo sin problema, no hace falta siempre meteros en el modo manual para ser más pros. Yo es un modo que utilizo con este dron bastante habitualmente, porque ya os digo, da unos resultados muy buenos, y si quiero grabar sin complicarme demasiado la vida, sin usar filtros ND y demás, uso el modo automático y da resultados muy interesantes. Veis que podemos configurar muy poquitas cosas, tenemos la resolución 4K o 1080p, os recomiendo siempre 4K, y bueno, podemos elegir los fotogramas por segundo, 24, 25, 30, hasta 60 en este dron, ¿vale? Habitualmente os recomiendo grabar pues en 30, 25 o 24, que es lo que nos va a dar un material más cinemático. Solo si queréis grabar cámara lenta, os recomiendo pues subir los fotogramas a 50, 60 si queremos hacer alguna toma a la que le vamos a hacer cámara lenta. Y luego tenemos aquí el parámetro EV. Esto nos va a permitir
ajustar la exposición. Aunque en modo automático todo lo hace el dron solo, sí que podemos decirle que queremos exponer más oscuro o más claro en la imagen. Veis que subimos para arriba, más 0,3, más 0,7, subimos mucho, vamos aclarando la imagen, y si bajamos vamos oscureciendo la imagen. Yo he comprobado que a menos 0,3, menos 0,7 es como este modo da los mejores resultados, subexponiendo ligeramente la imagen. Bueno, ya eso ya vosotros, dependiendo de la escena que tengáis delante, pues lo vais viendo, pero ya os digo, moviéndoos entre menos 0,7, menos 0,3 es como vais a obtener el mejor resultado grabando en modo automático con el perfil normal. Ojo, porque si grabamos con el perfil de log-M, ahí la cosa cambia. Estos perfiles log, bueno, pues os recomiendo sobreexponerlos ligeramente. Yo en este dron pues suelo ponerle más 0,3, más 0,7, todo dependiendo siempre del entorno en el que volemos. Si es muy luminoso, pues a lo mejor más 0,7 es demasiado, más 0,3. Recordad, perfil normal, menos 0,3, menos 0,7 de exposición. Perfil de log-M, más 0,3, más 0,7 para los mejores resultados. Y luego tenemos el modo automático. Pulsando aquí, veis que cambiamos al modo Pro, al modo manual, en el que vamos a poder configurar, pues como veis, todas las opciones. La ISO, la obturación, podemos poner en auto algunas y dejar otras en manual, para hacer una especie de modo semiautomático. Esto ya es un mundo y no voy a explayarme aquí. Este modo manual vais a necesitar sí o sí filtros de densidad neutra para utilizarlo, y bueno, pues se suele usar pues para configurar la obturación al doble de los fotogramas por segundo a los que estemos grabando. En este caso, como estamos ¿a cuánto estamos? A 30 fotogramas, bueno, pues 1 partido 60. La ISO normalmente pues a lo menos posible para meter el menor ruido posible. Aquí vamos a poder directamente también, pues fijaos, cambiar de perfil de color, tocar el balance de blancos, etcétera, etcétera. Aquí ya os digo, si configuramos la cámara así, para cumplir la regla de los 180 grados, conseguir desenfoque de movimiento, lo cual tiene sentido sobre todo si vais a volar pues cerca de objetos, rápido cerca de cosas, queréis que ese desenfoque de movimiento salga, bueno, pues sí que tiene sentido hacer esto. Para vuelos lentos, para vuelos en altura, bueno, pues realmente no es necesario. Podéis grabar en modo automático perfectamente y así no necesitáis filtros de densidad neutra. Todo esto de configurar la cámara en manual tiene mucha miga, no vamos a entrar de lleno en este vídeo, pero bueno, que sepáis cómo se accede y cómo se configura, y que podéis tenerlo todo en manual o, por ejemplo, dejar la ISO en automático y configurar la obturación en manual, hacer una especie de prioridad de obturación. Meterse aquí es sobre todo si entendéis de configuración de cámaras y demás. Si no tenéis mucha idea de esto, de verdad, el modo automático funciona muy bien, podéis ponerlo en automático, manejar la exposición con el parámetro EV, y bueno, pues la verdad es que os va a dar unos resultados espectaculares este dron. Bien, pues ya está. Espero que todo esto que te he contado te ayude y te oriente para configurar tu Mini 4 Pro de la mejor manera posible, y que de esta forma le saques todo el partido a este pequeño gran dron. Y si estás empezando con el Mini 4 Pro, no puedes perderte mi guía de iniciación para principiantes de este dron. Te la dejo por aquí arriba. En ese vídeo entro a fondo y con todo detalle en todos los aspectos de este dron, en todas las opciones de la aplicación DJI Fly, en cómo instalar y descargar la aplicación a tu teléfono, consejos para los primeros vuelos, todo está en ese vídeo. Si eres principiante, no te lo pierdas. Y nada más, gracias por formar parte de esta magnífica comunidad, por suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y te espero ahí, al otro lado, en el próximo vídeo.